Queda clarísimo que para evitar o por lo menos mitigar los efectos del cambio climático e impedir el fin del mundo como lo conocemos, debemos cambiar la manera en la que producimos y consumimos energía. Quemar combustibles fósiles es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero, así que se han propuesto tecnologías llamadas verdes que aprovechan la luz del sol, la fuerza del viento y del agua para producir electricidad. Pero, ¿estas fuentes de verdad no contaminan? A ver, ¿qué tan verdes son las energías verdes? Lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre verde y renovable. Energías renovables son aquellas cuya fuente, como el viento, la luz solar o el movimiento del agua, no se va a agotar, por lo menos mientras dure el sol, que es la fuente de energía en la Tierra, en contraste con las no renovables, como el petróleo y el carbón, que capturaron energía solar cuando eran seres vivos hace millones de años y ahora yacen bajo la Tierra en depósitos que inevitablemente se agotarán algún día. Para aprovechar esas energías, los seres humanos debemos hacer uso de tecnologías. Si esa tecnología es relativamente limpia y amigable con el medio ambiente, se le pone el adjetivo de verde. Pero verde es un término relativo. Toda la tecnología tiene algún impacto mayor o menor en los ecosistemas. La cuestión es ver si las nuevas tienen un mayor o menor impacto que las anteriores. En el documental Planeta de los Humanos de 2019 se señala que producir energía a partir de fuentes renovables, como el viento o el sol, es incluso más contaminante que quemar combustóleo, porque los procesos de construir y reemplazar los aparatos generadores es más dañino para el medio ambiente. Habrá que empezar por aclarar que muchas de las escenas y datos mostrados en ese documental datan de los años 90, así que varios aspectos han cambiado. Veamos las objeciones de una por una. ¿Las celdas solares dañan el medio ambiente? Las celdas solares tradicionales usan silicio de alta pureza para convertir la luz del sol en electricidad. El silicio se obtiene explotando minas de cuarzo y se funde a temperaturas muy altas, lo que gasta mucha energía que normalmente se obtiene de combustibles fósiles. Para acabarla, este proceso genera un residuo, tetracloruro de silicio, que si reacciona con el agua puede producir ácido clorhídrico. Pésimo. Pero en la actualidad existen nuevas celdas solares, como las de película delgada, que usan telururo de cadmio, que aunque es un mineral muy raro, se puede obtener del reciclaje o de seleniuro de cobre, indio y galio, y actualmente se experimenta con nuevos materiales llamados perovskitas, que son más baratos y eficientes. Estos contienen plomo, por lo que es imprescindible su reciclaje para evitar que contaminen. Se dice que las celdas solares son muy ineficientes. Como convierten solo el 8% de la luz en energía eléctrica, se requieren hectáreas y hectáreas de ellas para alimentar a un pueblo pequeño. La verdad es que ahora la eficiencia de las celdas ha aumentado hasta un 20% y en el caso de las perovskitas hasta un 30%. Además, no hace falta destinar terrenos especiales para cosechar la energía. Las celdas pueden estar en los techos y ventanas de las mismas casas y empresas. ¿Los generadores de energía se tienen que reemplazar con frecuencia? Era cierto, en los años 90 las turbinas eólicas y las celdas solares eran útiles por menos de una década, pero las que se producen actualmente duran entre 25 y 30 años. Lo más probable es que sean cada vez más durables. ¿Las turbinas eólicas matan pájaros? Desgraciadamente, esto es cierto. También es cierto que los pájaros enfrentan otros riesgos más grandes. Por ejemplo, se estima que en Estados Unidos, cada año, los gatos matan a más de 2,000 millones de pájaros al año. Muy mal, misifus. Y que los cables eléctricos matan a unos 5 millones, pero las turbinas eólicas todavía se despachan a otros 500,000 pájaros anualmente, contribuyendo, aunque de manera menor, al descenso de las cantidades de aves. Se han propuesto algunas soluciones, como colocar las turbinas en los lugares menos transitados por los plumíferos, pero las turbinas eólicas tienen otro problema. ¿Las turbinas eólicas alteran el clima? Aunque esto suena a teoría de conspiración, desgraciadamente
Efectivamente es cierto. La instalación a gran escala de parques que aprovechan la energía del viento puede aumentar la temperatura del aire y modifica los patrones en los que circula. Llegan a reducir su velocidad y pueden llegar a causar más problemas climáticos de los que soluciona y efectivamente robar el viento a las comunidades cercanas. ¿Y si un día no hay viento o está nublado, nos quedamos sin luz? Un problema de las energías renovables es la intermitencia. No se puede asegurar un suministro continuo y, la verdad, la energía eléctrica no es tan fácil de almacenar. Las baterías más eficientes son las de litio, un mineral cuya extracción es ecológicamente cuestionable y que tiene consecuencias sociales no siempre positivas. Todo indica que la manera más racional de enfrentar el problema de la intermitencia es recurriendo a un sistema mixto donde, cuando falte el suministro de una fuente, se pueda recurrir a otra, incluyendo las baterías y dependiendo cada vez menos de los combustibles fósiles. ¿Qué tan verde es la energía hidroeléctrica? Las grandes presas hidroeléctricas quizás sean las menos verdes de las tecnologías verdes. Para empezar, construirlas es caro e implica inundar grandes áreas, matando a las plantas y animales que ahí habitan, o por lo menos desplazándolos. También afectan a las comunidades. No es raro que se sumerjan pueblos completos, despojando a sus habitantes de sus hogares y de sus raíces y forzándolos a migrar. Y además tienen un efecto que no se esperaba. Los seres vivos en descomposición en los márgenes producen metano, un gas de efecto invernadero que, como ya sabes, contribuye al cambio climático. En conclusión, ante todos estos problemas, ¿deberíamos abandonar las energías renovables y volver a los confiables hidrocarburos? ¿Las tecnologías verdes son tan malas como los combustibles fósiles? Por supuesto que no. Como dijo el científico medioambiental Dana Nuccitelli, sería como decir que, como las fresas contienen azúcar, son tan poco saludables como un pay de queso. Entonces, ¿en dónde está la solución? La primera respuesta es que las tecnologías seguirán mejorando, volviéndose más eficientes y menos contaminantes. Pero el aspecto tecnológico no es todo. También es importante el tema de la escala, el tamaño de los proyectos. Por ejemplo, los problemas que ocasiona construir una megapresa hidroeléctrica se mitigarían si, en vez de eso, se construyen represas pequeñas distribuidas en diferentes corrientes de agua. Esto también reduce las grandes distancias que deben recorrer los cableados para llegar desde las fuentes hasta los consumidores y las afectaciones ecológicas que implica su instalación, incluyendo pajaritos muertos. Lo de las turbinas asesinas de pájaros también se puede reducir si, en vez de hacer grandes parques que sean como barreras contra los pájaros y contra la libre circulación del viento, los molinos se distribuyen en puntos menos problemáticos y más cercanos al punto de consumo. Lo mismo aplica para la energía solar. El otro punto importante es que los proyectos deben hacerse adaptados a cada nicho ecológico, respetando las peculiaridades de cada ecosistema y de sus habitantes. Es necesario que el desarrollo esté basado en una manera diferente de vincularnos y entendernos con la naturaleza, no como alguien que pretende dominarla y explotarla, sino a partir del respeto de las complejas relaciones que tenemos los seres vivos y la tierra. Pero puede ser que las empresas verdes que ofrecen tecnologías para aprovechar las energías renovables no estén muy interesadas en ofrecer las soluciones más verdes. Sus incentivos son obtener los mayores beneficios con los menores costos, y esto puede incluir concentrar la producción y cobrar por construir megaproyectos espectaculares que acaban perjudicando a las comunidades y al medio ambiente. Lo que se necesita es que la transición a energías renovables esté a cargo de organizaciones que se guíen no por la ambición, sino por la ética y la inteligencia, y que participen ya sea en el diseño, instalación y puesta en marcha de los proyectos o en su vigilancia y evaluación, para que las energías verdes sean lo más verdes posibles. Curiosamente, el tema de este video lo propusieron Ana y Alberto, quienes apoyan a nuestro canal. Tú también puedes apoyarnos y proponer preguntas y participar en las votaciones. Hazlo a través de
de Patreon o del botón unirse, como lo hacen Adrián Ruiz Díaz, Alberto Campano, Daniel Guerrero, Daniel Larrea, Eric Hernández, Esaú Bojorques, Familia Rebollo Sainz, Felipe Retamales, Francisco Dueñas, Francisco Tejeda, Jaime Josué Espinosa, Javier Navarro, Luis Malo, Manuel Valderrábano, Marco Ricardo Zunzunegui, Marco Rivera, Noemí Moreno, Oscar del Greco, Paulo Reinaldo, Pez Goldfish, Rafa Chetitos, Raúl Noriega, Raúl Sánchez, Rodrigo Castro, Tania Moreno y William Montenegro.